Codwell, ciertamente a partir de la aprobación de la reforma energética por parte del Congreso Constituyente Permanente, impulsada por el presidente Enrique Peña Nieto, se estableció una fecha muy clara para el inicio del mercado eléctrico nacional. Eso será el 1 de enero del año entrante. Y el mandato de ley es muy claro. La energía eléctrica más barata será despachada primero. En consecuencia, si la Comisión Federal de Electricidad actualiza su tecnología de generación, actualiza sus plantas y centrales, tendrá la posibilidad de competir con otros generadores privados, nacionales o internacionales, para despachar la energía eléctrica a sus usuarios. Asimismo, si la Comisión Federal de Electricidad no llevara a cabo esas inversiones y continuara con un parque de generación antiguo o con combustibles caros y contaminantes, en consecuencia, otros generadores de energía eléctrica despacharían primero y la Comisión Federal de Electricidad quedaría desplazado a segundas o terceras posiciones. De ahí que la Comisión Federal de Electricidad ha licitado, licita y continuará licitando 85 proyectos de infraestructura eléctrica que incluyen gasoductos, centrales de generación, nuevas redes de transmisión y de distribución que benefician a 30 estados de la República Mexicana y que significan inversiones por 28.500 millones de dólares. La gran mayoría de estas obras de infraestructura estarán construidas y operando antes de terminar la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Si me permiten, haré uso de una presentación en PowerPoint, misma que se ha distribuido a cada uno de ustedes, para poder apoyarnos en 10 láminas sobre los avances en la implementación de la reforma energética en la vertiente eléctrica, así como los avances de la infraestructura que está en construcción en 30 estados de la República. Asimismo, quisiera señalar lo siguiente. El sistema eléctrico nacional, en su momento de mayor demanda histórica en México, se ha cubierto con 40,000 megawatts de capacidad instalada. Pues vale la pena la pregunta de cuántos megawatts de capacidad instalada tenemos actualmente en CFE para atender este servicio. Y CFE cuenta con al menos 54,000 megawatts de capacidad instalada. Es decir, tenemos suficiente capacidad instalada para atender los momentos de demanda mayor que ha significado el país recientemente y los que sean consecuentes con el desarrollo económico, social y cultural de corto y de mediano plazo. ¿Cuál es entonces el reto? El reto han sido históricamente las tarifas altas en comparación con nuestros socios comerciales. Y la pregunta de fondo es, ¿por qué tenemos tarifas o por qué tuvimos tarifas eléctricas altas en México? Y una respuesta técnica es que el 80% del costo de generar energía eléctrica depende del costo del combustible que utilizamos para generarla. En consecuencia, si usamos combustibles caros y contaminantes, generamos energía eléctrica de alto costo y con tarifas elevadas. Si hacemos las inversiones para generar energía eléctrica con combustibles más económicos y amigables al medio ambiente, como son el gas natural o las centrales hidroeléctricas o geotérmicas de energías renovables, entonces se genera energía eléctrica de menor costo y en consecuencia tarifas bajas como las que ya se sienten actualmente en los sectores industrial, comercial y domésticos, y como mostraremos la información. ¿Por qué entonces en el 2012 había uno de los problemas importantes que ya señalaba el secretario Pedro Joaquín, de que las tarifas eléctricas eran altas y no teníamos gas natural para poder generar energía eléctrica de menor costo? Permítanme mostrar el mapa del Sistema Nacional de Gasoductos del país que teníamos en el 2012. Aun cuando de nombre era el Sistema Nacional de Gasoductos, como se puede advertir, esto no era un verdadero sistema, porque no estaba interconectado entre sí. Tampoco era nacional porque la mitad de los estados de la República Mexicana no contaban con infraestructura de gasoductos en su territorio. Teníamos entonces problemas en el 2012 como país, en el último año de la administración del presidente Felipe Calderón, de alertas críticas, desabasto de gas natural para el sector industrial y para la Comisión Federal de Electricidad. De hecho, dichas alertas críticas le significaron a la Comisión Federal de Electricidad la necesidad de utilizar más combustóleo que nunca antes en su historia y en consecuencia gastar más dinero en la generación de energía eléctrica, y por eso en el 2012 hubo tarifas significativamente más altas que en otros momentos. La siguiente, por favor.
Como contraste, veamos el sistema de gasoductos de los Estados Unidos. El estado de Texas, que tiene una extensión territorial, solamente una tercera parte de lo que tenemos de extensión territorial en México, tenía en ese entonces, en el 2012, 8 veces más gasoductos que México país. Y los Estados Unidos como país tenían en ese entonces 43 veces más kilometraje de gasoductos que México. De este tamaño es también el área de oportunidad para el desarrollo de infraestructura de transporte de gas natural en nuestro país y la necesidad de inversiones y creación de empleo para atender el desarrollo económico, social y cultural del país. ¿Qué se está proponiendo hacia adelante? La siguiente, por favor. La Comisión Federal de Electricidad ha licitado diversos proyectos de infraestructura, incluyendo gasoductos. 4 de esos proyectos de licitación que se iniciaron a partir de la reforma energética ya están construidos y operando y se muestran en el mapa. Son 4 gasoductos que ya están funcionando en los estados de Morelos, Puebla, que próximamente estarán listos en Tlaxcala, también en Querétaro y San Luis Potosí, en el estado de Chihuahua y en el estado de Sonora. La siguiente, por favor. Estas son imágenes de esa construcción del gasoducto Tamazunchale-El Sauce en los estados de San Luis Potosí, Hidalgo y Querétaro. Y como pueden ver, son obras de infraestructura muy significativas, con gran reto técnico, que se han ido cumpliendo en tiempo y forma conforme a los calendarios que ha hecho públicos la Comisión Federal de Electricidad. La siguiente, por favor. Actualmente, promovidos por licitaciones de la Comisión Federal de Electricidad, 8 gasoductos están ya en construcción y recientemente 2 más fueron licitados y entrarán en construcción a la brevedad. Estos 10 gasoductos han sido licitados a 6 consorcios distintos en procesos competidos, licitaciones públicas internacionales, acompañadas de transparencia mexicana, y representan una inversión muy significativa y incrementan también en 2.600 kilómetros el Sistema Nacional de Gasoductos. Son inversiones por 4,000 millones de dólares y, como muestra el mapa, son también diseños que nos permiten ir sumando a los gasoductos ya construidos para estar construyendo sistemas regionales de gasoductos, interconectados entre sí, que, como se muestra en el mapa en esta oportunidad, están interconectando a los estados de Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Durango, y eso nos permite establecer también interconexiones con los Estados Unidos de Norteamérica para incorporar más gas natural para uso nacional en los sectores industriales y eléctrico. La siguiente, por favor. Estas son fotografías del gasoducto El Encino-Topolobampo, que va de Chihuahua a Sinaloa, y que recientemente tanto el secretario Pedro Joaquín como un servidor, los gobernadores de los estados de Sinaloa y de Chihuahua, han tenido la oportunidad de visitar en diversas ocasiones y van conforme también al calendario establecido. La siguiente. Además, la Comisión Federal de Electricidad ha establecido un proceso de licitación de 4 gasoductos adicionales y un proyecto para llevar gas natural a la península de Baja California Sur por primera vez en su historia, y en consecuencia sustituir el combustóleo y diésel que se utilizan para generar energía eléctrica en esa entidad federativa por gas natural. Y estos gasoductos marcados en rojo en el mapa señalado también incorporan vínculos entre los estados de Chihuahua y de Sonora, y como ustedes pueden ver en el centro y bajío del país, gasoductos muy interesantes que van de Tuxpan en Veracruz a Tula en Hidalgo, a Villa de Reyes en San Luis, Aguascalientes y a Guadalajara. Es decir, gasoductos que nos permiten llevar gas natural del Golfo de México a la región del Bajío, que fue precisamente de las regiones más afectadas por las alertas críticas en el último año del gobierno del presidente Felipe Calderón. Adicionalmente, la Comisión Federal de Electricidad ha participado en procesos de temporadas abiertas en los Estados Unidos para traer más gas de Webb, Texas, hacia Escobedo, en Nuevo León. La siguiente, por favor. Durante el segundo semestre de este año, la Comisión Federal de Electricidad licitará 6 gasoductos adicionales. Todas las fichas técnicas de todos estos proyectos de transporte de gas natural son públicas, están en la página de internet de la Comisión Federal de Electricidad y la información está presentada a todos ustedes, y estamos, por supuesto, muy interesados en profundizar en los temas que ustedes consideren. Pero estos gasoductos adicionales nos permiten unir a los gasoductos que vienen bajando de Chihuahua hacia Durango
para que vayan de Durango hacia Aguascalientes y Zacatecas y se interconecten, como lo vemos en el mapa, que es el gasoducto de color azul, con los gasoductos que están en proceso licitatorio, que llegan de Aguascalientes a Guadalajara y hacia Villa de Reyes, Tula y Tuxpan. Es decir, establecer una infraestructura que interconecta distintas entradas de gas natural y que nos permite tener redundancia en el suministro de gas natural a las distintas regiones del país. Asimismo, se propone la licitación de un gasoducto marino que nos permita traer gas natural a través de infraestructura construida en el Golfo de México, de Texas hacia Tuxpan, con lo cual tengamos una avenida adicional de norte a sur para llevar gas natural del Golfo hacia el centro y el bajío del país, reforzando también la seguridad energética del sistema. La siguiente, por favor. Sumados a los gasoductos promovidos por Petróleos Mexicanos y todo bajo la coordinación atinada de la Secretaría de Energía, los proyectos que se han presentado incrementarán el kilometraje del Sistema Nacional de Gasoductos en más del 75% de lo que teníamos como país en el 2012. Y la totalidad de estos gasoductos estarán en operación antes de terminada la administración del presidente Enrique Peña Nieto, con lo cual se incrementará considerablemente la capacidad que tiene el país de transportar gas natural a los distintos estados de la República que bien o antes no tenían acceso a gas natural o bien que la infraestructura ya no era suficiente para incorporar a nuevos clientes. La siguiente, por favor. A partir de esta infraestructura de gas natural, la Comisión Federal de Electricidad está en proceso de convertir y ya ha convertido algunas centrales que utilizaban antes combustóleo para que ahora utilicen gas natural. Son 7 proyectos de conversión con inversiones de $200 millones, 3 de los cuales ya están concluidos, uno en el estado de Sonora, otro en el estado de Colima y uno más en el estado de Tamaulipas. Hay 4 proyectos en curso, uno estará listo en este mes de septiembre y 3 más estarán listos el año entrante. Esto nos permitirá generar energía eléctrica con gas natural, reduciendo el costo y reduciendo el impacto al medio ambiente. La siguiente, por favor. Permítanme mostrar una foto de la central Manzanillo que tomé en diciembre del 2014, ya convertida. La tubería amarilla es precisamente la conversión. Son los tubos que permiten incorporar gas natural a la central y la tubería gris es por donde ingresaba el combustóleo. Dependiendo del nivel de precios de los dos combustibles, usted puede tomar la decisión de cerrar la válvula del combustóleo y abrirla de gas natural, dado que actualmente el gas natural es significativamente más económico que el combustóleo. Pero para aquellos que tengan la duda sobre precios relativos y si se diera el caso que no se ve en el horizonte, que el combustóleo fuera más barato que el gas natural, simplemente cierra usted la llave de gas y abre la llave de combustóleo. Estos son 4,000 megawatts de capacidad instalada que estarán en el país con la posibilidad dual de utilizar o gas natural o combustóleo. Ciertamente, en cuestiones económicas, hace más sentido utilizar gas natural actualmente, dependiendo de su disposición. La siguiente, por favor. Esta es la central Puerto Libertad en Sonora, cuando generaba con combustóleo en la fotografía del lado izquierdo y ahora que está generando ya con gas natural. El impacto medioambiental es visible, pero además técnicamente es de todos conocido que el gas natural es 68% menos contaminante que el combustóleo en los procesos industriales y de generación de energía eléctrica. En consecuencia, no solo se puede percibir al ojo del ciudadano, sino que también en la medición técnica es una reducción muy importante de emisiones de CO2. La siguiente, por favor. Sobre la infraestructura de gasoductos, la Comisión Federal de Electricidad ha propuesto la construcción, proceso licitatorio y puesta en operación de 9 centrales, 8 de ellas de ciclo combinado, que utilizarán gas natural con tecnología de punta, lo que nos permitirá generar todavía a menor costo que aquellas centrales convertidas a gas natural y también con procesos más eficientes y amigables al medio ambiente. De estas centrales, 3 de ellas ya se han licitado en procesos públicos e internacionales a 3 consorcios distintos entre sí. En este trimestre del año se llevarán a cabo otros procesos que están en curso ya de licitación, que también están en el calendario público en la página de la Comisión Federal de Electricidad, y todos estos proyectos en su gran mayoría estarán listos antes de terminada la administración del presidente Enrique Peña Nieto.
tanto en su proceso licitatorio como constructivo y puesta en operación. La siguiente, por favor. Permítame mostrarles mi gráfico favorito de la presentación, que cómo nos ahorramos dinero en la Comisión Federal de Electricidad y en consecuencia cómo podemos ofrecer reducción de tarifas eléctricas consecuentes con este plan de construir gasoductos, de hacer conversiones en centrales y de construir nuevos ciclos combinados. Verán ustedes que los datos a julio del 2015 en la columna de combustóleo, el costo de generación de 1 megawatt hora en una central de combustóleo es de 1,388 pesos. Cuando usted tiene acceso al gas natural y ha convertido la central para que utilice también gas natural, el precio disminuye a 587 pesos el megawatt hora. Pasa de 1,388 su costo de generación a 587 pesos. Ese es el caso de la central Puerto Libertad o la de Manzanillo o la de Tamaulipas que hemos mostrado ya. Ya están generando a 587 pesos el megawatt hora en lugar de los 1,388 a los cuales generaron en términos pasados con combustóleo. Pero si en esos sitios se establecen los ciclos combinados que hemos puesto a consideración, en consecuencia el precio baja a 370 pesos el megawatt hora. De 1,388 a 587 a 370 a precios corrientes. Vean ustedes entonces la posibilidad de caída de costos de generación para la Comisión Federal de Electricidad y en consecuencia para las tarifas de energía eléctrica de manera técnica y sustentable. Por otro lado, como el mandato de la reforma energética impulsada por todos ustedes significa que la energía eléctrica de menor costo se despachará primero, esto le permite a la Comisión Federal de Electricidad participar en la competencia que trae el mercado eléctrico mayorista que empieza el 1 de enero del año entrante. La siguiente, por favor. Una manera de medir los avances que ha tenido la Comisión Federal de Electricidad es mostrar la disminución que ha tenido en el uso de combustóleo para generar energía eléctrica. Como ustedes pueden ver en el gráfico, el año donde se consumió mayor cantidad de combustóleo en la historia reciente de la Comisión Federal de Electricidad es el 2012, precisamente por las alertas críticas del último año del presidente Felipe Calderón, porque al no haber suficiente gas natural tuvimos que incrementar el uso del combustóleo. Eso nos significó el uso histórico en cantidad de combustóleo. De entonces a la fecha, contabilizando el 2014 como cierre de año, hemos reducido en 45% el uso del combustóleo que usamos en el 2012 y estamos utilizando en su lugar gas natural y aprovechando a las centrales hidroeléctricas que tiene el país a partir de 2 años de buenas lluvias. El proyecto de infraestructura que ha mostrado la Comisión Federal de Electricidad nos permite proponer que para el 2018 hayamos reducido en 90% el uso del combustóleo en la Comisión Federal de Electricidad, con los consecuentes beneficios económicos para la planta de generación y para las tarifas eléctricas. La siguiente, por favor. Esto también tiene un impacto medioambiental. El Centro de Estudios Mario Molina hizo una investigación a petición de la Comisión Federal de Electricidad para determinar en cuánto ha disminuido las emisiones de CO2 por la disminución del uso del combustóleo. Y hemos disminuido en 45% las emisiones de CO2 por la sustitución de combustibles. Hacia el 2018 estimamos que la disminución consecuente con el proyecto de infraestructura será también una reducción del 90% en las emisiones de CO2 en las plantas asociadas al uso de combustóleo. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el impacto en tarifas de energía eléctrica? Al poder utilizar combustibles más baratos y menos contaminantes, si usted contrasta las tarifas de energía eléctrica de agosto en este año con las de agosto del año pasado, la disminución en el sector industrial ha sido entre un 28 y un 38%. La disminución en el sector comercial es entre el 12 y el 24% y la disminución agosto de este año con agosto del año pasado para el sector doméstico de alto consumo ha sido del 11.9%. Para el sector doméstico de bajo consumo, que es la tarifa más subsidiada del catálogo tarifario que establece la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que esta tarifa doméstica de bajo consumo cada año subía a razón de 4% anual del 2006 al 2014. Este año la tarifa doméstica de bajo consumo no subirá y ha disminuido ya en 2%, contrastando diciembre del año pasado con agosto de este año. Han sido ya 8 meses consecutivos de disminución de tarifas de energía eléctrica
comparando mes de este año con el mismo mes del año pasado. Siguiente, por favor. La Comisión Federal de Electricidad, atendiendo el mandato que establece la reforma energética y las instrucciones del presidente del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad y del Consejo, está impulsando proyectos de energía renovable para tener una diversidad en nuestro portafolio de generación. La construcción de la central Chicoacén 2 en Chiapas inició en este mes de febrero de este año. La rehabilitación y modernización de la central Temazcal hidroeléctrica también en Oaxaca también está en curso y atendiendo el calendario establecido. Esas dos centrales hidroeléctricas están siendo construidas o modernizadas por dos consorcios distintos, también productos de licitaciones públicas e internacionales, con la participación de testigos sociales. Y hacia adelante la Comisión Federal de Electricidad impulsará la generación de energía geotérmica. Recordarán ustedes que un mandato de la reforma energética fue establecer que la Secretaría de Energía determinaría a más tardar en julio de este año la ronda cero de geotermia a favor de la Comisión Federal de Electricidad y en consecuencia determinar cuáles son los campos geotérmicos que puede explotar la Comisión Federal de Electricidad y cuáles campos quedan abiertos para inversionistas privados nacionales o internacionales. La Comisión Federal de Electricidad le agradece a la Secretaría de Energía que hemos recibido campos para poder explotar durante 30 años en Michoacán, en Puebla, en Baja California y en Jalisco. Asimismo, también recibimos distintas asignaciones que podemos explorar con el consorcio del sector privado para poder determinar qué recursos geotérmicos existen en esas regiones. La siguiente, por favor. La siguiente. El último reto que tiene la Comisión Federal de Electricidad en esta presentación, si me permiten, es la reducción de pérdidas técnicas y no técnicas en los procesos de distribución y de transmisión. En el 2012, México perdía 16% de su energía eléctrica en el transporte. Pues bien, el compromiso de la Comisión Federal de Electricidad es llevar a cabo las inversiones necesarias para reducir esas pérdidas técnicas y no técnicas a razón de 1 punto porcentual por año. Ya se logró eso en el 2013 y en el 2014, donde cerramos ya a 14% de pérdidas técnicas y no técnicas. En el 2015 debemos de lograr el objetivo de tener 13% de pérdidas, de manera tal que para el 2018 el país tenga pérdidas técnicas y no técnicas entre el 10 y el 11%. El promedio de los países de la OCDE es del 6%. En consecuencia, la próxima generación de mexicanos que puedan continuar con esta declinación y este programa de infraestructura podrán llegar a ese objetivo a mediados de la próxima administración como debe de ser. La siguiente, por favor. Para lograrlo, la Comisión Federal de Electricidad ha impulsado proyectos de licitación en transmisión, como lo señaló ya el secretario Pedro Joaquín. La siguiente. Y también ha llevado a cabo la licitación de 10 proyectos de distribución a 9 consorcios distintos en procesos licitatorios públicos y transparentes. La siguiente. Hacia adelante, en estos meses, la CFE licitará 9 proyectos de distribución adicionales por una inversión estimada cercana a los 850 millones de dólares. Señoras y señores senadores, para la Comisión Federal de Electricidad, las herramientas aprobadas por ustedes, discutidas y propuestas en la reforma energética, nos han dado las herramientas para poder actualizar la infraestructura, llevar a cabo los procesos licitatorios oportunos para contar con más gasoductos, más centrales convertidas, nuevos ciclos combinados y además fuentes de energía renovables para poder participar en la competencia y continuar brindando un servicio de energía eléctrica con 3 propósitos muy claros: que sea de menor costo, que sea de mayor calidad y con procesos más amigables con el medio ambiente. Es un honor estar el día de hoy reunidos con ustedes, agradezco mucho la oportunidad y quedo a sus órdenes.